pero dice la Biblia, que Dios puso un término a nosotros, dice, de los cuales el hombre no pasará. Ahí está, ¿verdad? Y viendo, hermanos, esto, pues tenemos pensamientos que los jóvenes, nos da gusto ver a nuestro hermano David, jóvenes, hermanos jóvenes, y hermanos, cuando nos veíamos jóvenes, pero ahora ya, pues, aunque lo quieran negar, ¿verdad? Ya no estamos tan jóvenes, ya han pasado los años. Y esto pasó con los apóstoles, ¿verdad? Nosotros vemos que cuando el Señor Jesús llamó a los apóstoles, nosotros vemos, hermanos, que no eran los ancianos que vemos que estaban en la fotografía, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes, David? 29. O sea que el Señor Jesús, cuando el Señor empezó su ministerio, tenía como David, esa edad tenía, va a cumplir 30, y a esa edad el Señor empezó su ministerio, 30 años, ¿cómo lo ven? Así por eso decimos, no, está muy joven. No, es que esa es la edad que el Señor llamó a sus discípulos. ¿Sus discípulos de qué edad eran? Los hermanos de 26, 27. El pequeño Juan de 18, porque todavía quería cariño de padre, ¿verdad? Dice que se recostaba en el pecho del Señor. Entonces, hermanos, el Señor, cuando empezó su ministerio, más o menos de edad de David, así empezó pero no lo vemos ahí un viejo, ¿verdad? Por eso nosotros vemos de que los sacerdotes, cuando les decía sepulcros blanqueados, y eran los sacerdotes de 60, 70, 80 años, pues hasta yo me molestaría que me regañara alguien así tan joven, ¿verdad? Pero es que era la autoridad de Dios que tenía ahí. Pero esos jóvenes también se hicieron como yo, grandes. Y se vieron la necesidad, hermano, de despertar en la iglesia de Dios, ¿verdad? De despertar en la iglesia de Dios para que entendieran, hermanos, su venida, para que no perdieran la visión de Dios aquí en la tierra. Dios quería, hermanos, los apóstoles, hermanos, querían, hermano, que esta palabra que el Señor les había dejado y les había legado permaneciera en la iglesia, como iglesia grupal y como en lo particular, hermano, cada uno atesorara, hermano, la palabra del Señor acerca de los últimos tiempos. Y hoy, hermanos, estamos viviendo en los últimos de los últimos tiempos. Y con esto, hermanos, el diablo, dice la palabra del Señor, que trata de engañar al pueblo de Dios. La Biblia lo llama como el anticristo, ¿verdad? En la palabra del Señor en el libro de Juan nos habla 4 veces la palabra anticristo, ¿verdad? Y la palabra anticristo quiere decir contra Cristo. O sea que nosotros tenemos el Cristo verdadero, el que adoramos nosotros, y el anticristo. Y tristemente, hermanos, la gente es tan curiosa que quiere conocer todo del anticristo. Hasta usted le pregunta, ¿y cuál es el número de la bestia o del anticristo? Y luego todos, hasta en coro, dicen, ¿cómo, hermanos, sabe usted el número de la bestia, del anticristo? Esa es la marca de la bestia. Pero ahora, ¿y cuál es la marca de Dios? Porque el diablo copia lo que es verdadero, ¿verdad? Un ratero aquí en la tierra no falsifican billetes de a 150, porque no hay. Falsifica billetes de lo que existe. Y el diablo, hermanos, es algo que empieza a copiar. Por eso el apóstol Pedro, cuando estaba grande, ¿verdad? Dice que el Señor ya le había mostrado que pues ya tus días son cortos, hermano. Y entonces, hermano, empieza a transmitir a la iglesia para que tuviera presente las enseñanzas que los apóstoles, hermanos, en sus momentos lúcidos, fuertes, hermanos, transmitieron y compartieron. Y miren lo que dice, quiero que lean, hermanos, conmigo. La segunda carta de Pedro. En el capítulo 1, gloria a Dios. Y nos ponemos de pie, hermanos, vamos a hacer, hermanos, queremos, hermanos, pues dar el tiempo, hermanos, que podamos entender, ¿verdad? No queremos ahí como
Y le digo a los hermanos, y lo que no le digo, hermano, ¿qué tiempo tengo? Hermano, tampoco se sientan, ahí está en Matatlán, hermano, íbamos por allá. Y entre semana decía, hermanos, entre semana es la mitad porque estamos cansados. Así que, hermano, y una vez estaba yo predicando, me extendí y se acercó un niñito. Hermano, hoy es entre semana y es corto. Así que, hermano, y me lo advirtió, ¿verdad? Otro hermano dice, hermano, ¿cuánto tiempo puedo predicar? Hermano, usted puede predicar toda la noche, nosotros a las 8 nos vamos, dice. Así que, hermano, queremos compartir algo que podamos ser comprensible en el nombre del Señor. Y dice así la palabra de Dios. Por esto, dice 1:12, por esto yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Porque yo tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación, sabiendo que en breve tengo de dejar mi tabernáculo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Versículo 15, 1:15. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis tener siempre memoria de estas cosas. Y aunque no os hemos dado a conocer porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una voz fue de él enviada de la magnífica gloria: este es el amado Hijo mío en el cual yo me agrado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más permanente, la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Te adoramos, Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana que nos permite, Señor, estar, Padre, con nuestros hermanos en esta bendecida congregación, Jesús, que tú has llamado, Señor, a cada uno para ser redimido por tu gracia, Señor, y ser escritos sus nombres en el libro de la vida. Te adoramos, Señor, te damos gloria, Jesús. Gracias, Padre, por estos momentos sublimes, Señor, en el cuales, Padre, quedarán en nuestra memoria, en nuestro corazón, Señor, afirmando nuestros pies, Señor, en tu palabra, en tu Espíritu Santo, Señor, que es nuestra guianza cada día. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Celestial. Amén, Señor. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Fíjense que estamos viviendo, hermanos, en tiempos la verdad que son muy difíciles. Y hay etapas, hermanos, ha habido etapas en la historia de la humanidad que el diablo ha atacado en diferentes maneras, ¿verdad? Dice en el libro de Eclesiastés, hay generaciones que desconocen a los padres y a sus padres no bendicen. Hermanos, vivimos, por ejemplo, yo me acuerdo, hermano, cuando estábamos en la secundaria y recordamos a nuestro hermano Pepe, ¿verdad? Nuestro hermano Pepe, que era compañero nuestro en la secundaria. Y en ese tiempo, hermanos, había una corriente del famoso comunismo. Y el ser ateo era como una ola, hermanos, que venía en todas las escuelas, actitudes rebeldes. Unos años antes, hermanos, los famosos hippies, hermanos, que hermanos no respetaban la integridad dentro de la familia, vivían conforme a los pensamientos de ellos. Hermanos, no tenían pulcritud, no tenían, hermanos, honestidad, integridad. Pero en este tiempo, hermanos, estamos viviendo en otra época. Ayer estábamos, hermanos, con el culto de los jóvenes, hablaban, hermanos, acerca de la inteligencia artificial, de lo que ahora, y que ahora, hermano, hasta se está haciendo culto a la inteligencia artificial dentro del teléfono, ¿verdad? Antes, hermanos, eran las drogas, era el alcohol, y ahora, hermano, pues como que ya no, el teléfono nos tiene. Entonces hay presos, vamos cayendo presos.
en una o en otra. Y el apóstol Pablo nos hablaba, hermanos, que tengamos cuidado de el apóstol Pedro nos hablaba de que tengamos cuidado de estos últimos tiempos en los cuales, hermanos, el diablo iba a desviar. Aquí habla la palabra del Señor en el versículo 12, porque yo, dice, no os dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea que el apóstol Pedro habla al pueblo de Dios, a la iglesia, a que lo que nosotros hemos aprendido, pues nos fundamentemos en ello y que no nos apartemos de esta verdad nunca, porque de ello depende nuestra vida y nuestra muerte. Los apóstoles, hermanos, todos nos hablaron acerca de esto, pero hoy estamos viviendo, hermanos, en tiempos, hermanos, en que fácil, hermanos, muchos hermanos son desviados de la convicción, de lo que la palabra, de la alabanza que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y el Señor Jesús habló que en los últimos tiempos iba a haber, hermanos, una actitud más fuerte, un ataque del diablo sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nosotros, sobre nuestros corazones, ensuciando el santuario que un día el Señor limpió para la salvación nuestra. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo habla y escribía, todos escribieron, hermanos, todos. Aquí el apóstol Pedro, por ejemplo, habla, yo no dejaré, él sentía que Dios ya le había mostrado que ya pronto iba a partir, pero que él iba a tener dice, voy a procurar con diligencia que después de mi partida vosotros siempre tengáis memoria de estas cosas. Porque ya en el tiempo el apóstol Pedro, ¿verdad? Yo creo que murió antes que el apóstol Pablo, y cuando el apóstol Pablo pues volvió a tomar estas palabras, hermanos, ahora quiero que lean en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y escribe aquí una carta, segunda de Tesalonicenses. Y de esta carta, hermanos, pues han salido algunas desviaciones cristianas, ¿verdad? Los cuales, hermanos, han hecho de que los hermanos se sientan de primera, de segunda, de tercera, ¿verdad? O también de una segunda venida, de una tercera venida del Señor. Y muchos hermanos piensan, si no me voy en la primera, pues me quedo para la segunda. No, la Biblia habla, hermanos, de que cuando el Señor venga, dice, va a venir con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Dice la Biblia, a la final trompeta, o sea que después por eso se llama a la final, porque ya no va a haber otra. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Dios levantará con él a los que durmieron, o sea que seremos transformados y seremos levantados con poder y gloria. Y dice la Biblia, otros dice, hermano, que nadie lo va a ver, ¿dónde está? Pero sin embargo dice la Biblia que todo ojo le verá y los que les traspasaron se lamentarán. Y las gente, por eso hay un canto que cantamos, entonces las naciones, ¿qué dice? Entonces dirán, grandes cosas ha hecho Dios con estos, ¿verdad? Porque hermanos, tal vez hoy se burla. Hoy, hermanos, cuando usted viene a la iglesia, los familiares, hermanos, cuando viene uno a la iglesia se burla. No, ya vas ahí, mira, te crees muy santito, mira, ya vas ahí con los aleluyas. Ya te la cabeza. Pero y se preocupa uno más de lo que dice el tío, la tía, el primo, el pariente, pero no nos preocupamos qué dice Dios. Eso es lo que más importa. ¿Qué dice Dios de usted? ¿Qué dice Dios de su vida? Hermanos, si nosotros nos preocupamos de lo que digan nuestros parientes, no vamos a alcanzar la meta que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo habla en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, habla, porque en ese tiempo, hermanos, había unos hermanos que decían, no, es que ya vino el Señor. Otros hermanos, pues dice que empezaron a vender sus propiedades porque pensaban que ya en esos días iba a venir el Señor. Y se refugiaban, hermanos, en casa de hermanos que sí trabajaban. Y entonces cuando vino el apóstol Pablo, precisamente en esta carta le dijeron, hermano Pablito, fíjese que pues el hermano dice que ya viene el Señor y ya vendió sus cosas y ya no quiere trabajar, pero está en la casa. Y pues realmente se me está haciendo una carga a mí.
Entonces, cuando vino el apóstol Pablo, los llamó y les dijo: a ver, hermanos, ¿qué está pasando? Ciertamente Dios tiene sus promesas y su advenimiento, sin duda alguna, estamos al día esperándola. Pero aquí están las señales. Por eso estamos hablando aquí, los últimos tiempos. Las señales que va. Nosotros vemos, hermanos, y el apóstol Pablo empezó a hablar, hermanos, pero le digo: hermanos, de aquí en adelante, a ver, vénganse. Si un hermano no trabaja, que no coma. Entonces ya se pusieron a trabajar los hermanos y hasta ahorita estamos trabajando, hermanos. Gracias a Dios. Y el apóstol Pablo aquí en el capítulo 2 dice así: empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis. 2:1. Amén, hermano. Dice que no os mováis fácilmente de vuestro entendimiento. Versículo 2. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como el día del Señor está cerca. Que no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios. Hermanos, el apóstol Pablo le hablaba a los hermanos de Tesalónica. Los hermanos de Tesalónica era una provincia griega, hermanos, y los griegos, ¿verdad?, convertidos al cristianismo, pues tenían ideologías, hermanos, que había costumbres dentro de los griegos. Nosotros vemos, hermanos, ha habido muchas películas de los, ¿verdad?, de cultura griega. Y los griegos tenían un pensamiento, ¿verdad? Cuando alguien moría le ponían su moneda aquí en la cabeza para que cuando fuera a cruzar el lago le pagara ahí con esa moneda. Aquí en Oaxaca tenemos, hermanos, aquí por Miahuatlán, hermanos, de que cuando alguien le dice: trata bien a tu perro, porque cuando te mueras él te va a cruzar el río. ¿Quién sabe qué río? Será la Toyac, pero no, hermano, ¿verdad? Hermanos, te va a cruzar el río. Y cada uno tenía su ideología, hermanos, y de cuando llegamos al conocimiento de Dios, quisieron hacer una mezcolanza, y los de tesalonicenses, que eran griegos, hermano, pues tenían ese pensamiento. Entonces, por eso el apóstol Pablo dijo: pero os rogamos, hermanos. Ahora, hermanos, no crean. Alguien decía: es que ya vino el Señor. Otros hermanos decían: no, es que ya vino allá, y anunciaban, hermanos, diferentes situaciones. Por eso el apóstol Pablo se vio. Dice: pero rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Nosotros, hermanos, como iglesia estamos siendo preparados, ¿verdad? Aquí el pastor prepara una iglesia, ¿verdad?, para que estemos limpios, íntegros, con nuestra visión hacia el cielo. Ahorita nuestro nuestro hermano Dani convocó a David a un ayuno, ¿verdad? Porque la Biblia dice que siempre sean blancos tus vestidos y que nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. O sea que Dios quiere que nuestro corazón esté preparado, que estemos dispuestos como una esposa ataviada, dice la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo hablaba acerca de la venida del Señor. Y muchos se habían apartado. Si nosotros, hermanos, tuviéramos en cuenta todos los hermanos que se les ha hablado la palabra de Dios, hermano, y que han creído que Dios los ha sanado y fortalecido, no cupiéramos aquí, hermano. Fueran cientos, fueron miles. Pero ¿qué ha pasado? El diablo ha sembrado en su corazón semillas de duda. Hermanos, ha sembrado debilidad, desconfianza. Hermanos, ha sembrado en su corazón, hermanos, falta de fe. Pero el apóstol Pablo dice: no te muevas, hermano, no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como el día del Señor. Fíjese, hermanos, que aquí el apóstol Pablo había muchas formas. Hermanita, ¿no tiene la NBI, hermano, en el versículo 2 de Tesalonicenses? Ahí nos explica un poquito más, hermano. ¿Qué cosa era? Movernos fácilmente. El apóstol Pablo, aquí yo traigo aquí mi N, ¿verdad? Traía. Y habla en diferentes formas, hermanos. Aquí tenía yo, hermanos,
Gloria a Dios. Y dice, está muy chiquita esta letra, y dice en el capítulo 2, quiero que hay hermanos que tienen la NBI, la versión revisada. Dice ahora, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro recogimiento, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen con ciertas profecías. A ver, hermano, ¿lo tienen ahí? Dice, no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, y que digan que ya llegó el día del Señor. Fíjense, hermanos, ahorita hay una teoría que se dice, hermanos, acerca de la teoría del rapto, que el Señor iba a venir misteriosamente y nadie se iba a dar cuenta, y que unos se van y otros se quedan. Pero esto, hermanos, dice que en el año de 1516 en Irlanda lo pasó esto, hermanos. Una hermana de una iglesia de allá tuvo una profecía y su papá era pastor, y esa profecía la hicieron, hermanos, se amplió, pero no dice la palabra del Señor así. La Biblia dice que cuando el Señor venga, todo ojo le verá, y los que les traspasaron se lamentarán. Esta teoría dice, hermanos, que que los fieles, cuando venga el Señor, hermanos, se van a ir, los fieles, y los que estaban medio zancochadones se van a quedar. Y luego dice que en esos 7 años, va a haber 7 años, que también no dice la Biblia de esos 7 años, es en el reino de la gran tribulación, ¿verdad? Y dice que en esos años, hermanos, ahí va a venir la bestia y lo va. Niega a Cristo. No, no lo niego. ¡Pum! Te mueres. ¡Pum! Entonces va a ganar su salvación por su sangre. Y luego dice que cuando venga el Señor en una tercera venida, hermanos, entonces van a ser levantados y salvos por él. Pero la Biblia no dice así. La Biblia habla. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por eso se ha tomado de estos versículos, dice la palabra de que no os mováis fácilmente. Mire, aquí quiero que la dejen, mire, ¿qué dice la antigua versión? Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como vuestra, como el día del Señor está cerca. La NBI nos dice, no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías. O sea que había levantándose algunos hermanos con el Espíritu Santo con profecía, contradiciendo lo que el apóstol Pablo decía. Es más, el apóstol Pablo, ¿verdad?, aún reprendió, dijo, hermanos, si no van a hablar bien, mejor cállense. Si no hay intérprete, que más vale que digamos una palabra con cordura que 1000. Ahora, esto no quiere decir que no vamos a dejar que Dios toque nuestros corazones. Hermano, vamos a dejar que Dios mueva nuestros corazones, pero que sea Dios el que dirija nuestras vidas. Y lo que estaba pasando, hermanos, es que se estaban contrariando a las enseñanzas de los apóstoles. Dice, que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales, ni escritos supuestamente. O sea que mandaban cartas ahí, que alguien les escribía, y luego abajo le ponían, atentamente, apóstol Pablo. No era él. Hermanos, ¿verdad? A veces nosotros vemos que la piratería apenas empezó. No, hermanos, la piratería, ¿verdad? Nosotros vemos que hay un Cristo pirata, el anticristo. Pero dice la palabra del Señor, que no se engañe nadie, dice el versículo 3. Y en ninguna manera, porque no vendrá sino antes se venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, cuando hablamos de apostasía, ¿verdad? Apostasía es negar la fe. Apostasía es volverse atrás. Por ejemplo, si algún hermano estaba aquí y recibió la sanidad, recibió la fortaleza, Dios sanó su corazón, su mente, su ser, y de repente, hermanos, el hermano de un día para otro pierde el amor, se va y empieza a hablar mal en contra de los hermanos de la congregación. Apostató de la fe. Negó la salvación que vino sobre de él. Y esto pasa mucho, hermanos. Nosotros vemos, hermanos, que con el Señor Jesús dice que vinieron, hermanos, 10 leprosos. Y el Señor sanó a los 10.
¿Cuántos regresaron? Uno. Y aquí está usted, hermano, ese uno. O sea que si nosotros nos multiplicamos por 10, fíjese, hermano, ¿cuántos nos fuéramos? Hermano, pero gracias al Señor que ese uno está aquí, un agradecido. Dice la palabra del Señor en el Salmo 51, mas un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dicen, no vendrá sin antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, aquí se muestra como que pues el anticristo se va a manifestar y va a gobernar el mundo, hermanos, ¿verdad? La bestia, hermanos, la Biblia habla de la bestia, ¿verdad? Porque a veces nosotros vemos que la bestia pues es alguien que va a venir. No, hermanos, nosotros vemos, hermanos, que esas profecías en el libro de Daniel dice que Daniel vio 4 bestias. Y dice que la primera bestia era el imperio babilonio. La segunda bestia, el imperio medo-persa. La tercera bestia, el imperio griego. Y la cuarta bestia, hermanos, por eso Juan el teólogo ya nada más miró una bestia en el capítulo 13, ¿verdad? Y esa bestia, ¿por qué? Porque ya vio una, porque ya habían pasado 3. La primera bestia en el año 650 con el imperio babilonio, que fue conquistado por Darío, hermanos, en el año 600, y que fue a la vez conquistado en el año 325 por Alejandro, y que fue conquistado a la vez por el imperio romano, y que esa bestia está hasta ahorita. Por eso nosotros vemos, hermanos, dice la Biblia, de la bestia que es y no es, aunque es. Porque, hermanos, nosotros vemos, hermanos, que, ¿y tú qué eres? No, pues yo soy católico, apostólico, pero no dice mexicano. ¿Qué dice? Romano. Católico, apostólico, romano. Ahí está todavía. Porque dice la palabra del Señor que iba a permanecer hasta que el Señor viniere. Y cuando habla que se manifestará el hombre de pecado, la carta dice, hermanos, ¿verdad? Le está hablando a la iglesia, hermanos, no se engañen, porque alguien está hablando en nombre nuestro. Esta quiere decir, hermanos, que no se engañen por los escritos de alguien más. Que nadie, hermanos, si alguien escribe, no se engañen. Si hay alguna profecía, hermanos, dice allá, miren la palabra del Señor en el versículo en San Juan, primera de Juan. Gloria a Dios. Capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, miren lo que dice la palabra del Señor ahí. Y da una advertencia. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros oísteis ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Alguien dice que apenas va a venir y Juan nos da que ya estaba desde allá y que no era una persona, era un espíritu. Sí que en la iglesia, hermano, cuando vemos ahí en la iglesia con nosotros, hermanos, no, también hay espíritu de chisme. Y le hablamos al hermano, lo está usando el anticristo, hermano. Hay hermanos que tratan de romper la buena armonía en la iglesia, hermano. Les hablamos, hermano, hay hermanos que se enojan con el hermano. No, hermano, no es el hermano, es el espíritu del anticristo que se mete ahí. Amén, hermanos. Un hermano se quejaba y dice, hermanos, yo estoy luchando en la iglesia porque, hermanos, dice, pues no todos quieren trabajar. Dice, hermano, unos cuantos trabajan en la iglesia. Y otro hermano dice, hermano, qué raro, en la iglesia todos trabajan, el 100% trabajan. Unos a favor, otros a contra, pero todos le echan ganas. ¿En qué grupo estamos, hermano? Ahorita, no, hermano, fíjese, hermanos, el hecho maravilloso. De hecho, hermanos, todos, hermano, hasta la fecha, a mí me ven barriendo, ¿verdad? Cuando, hermanos, cuando no se limpia, ahí están los hermanos, estamos los pastores echándole. No crean ustedes que no, el hermano ya
No, también estamos trabajando, ¿verdad? Trabajamos, nos da gusto y no es una carga. Es un privilegio poder servir, hermano. Nosotros vemos, hermano, qué bonito es todo esto, servir al Señor. Por eso dice la palabra del Señor, denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Cuando le servimos a Dios es para que la obra de Dios crezca. Aquí, hermano, estamos, hermano, dándole la gloria al Señor. Aquí, no crean ustedes, hermano, es que yo estoy apoyando al hermano. No, es su trabajo de usted. Es el trabajo que Dios nos ha dado, que todos tengamos un crecimiento paralelo. ¿Se imagina, hermano, que tengamos 15 años, hermanos, y no estemos trabajando en la obra de Dios? En la iglesia, hermanos, todos tenemos un trabajo, tenemos que ir creciendo poco a poco para que la obra de Dios crezca. Y dice la palabra de Dios, y se manifiesta el hombre de pecado y hijo de perdición. Hay dos cosas, dice, oponiéndose, levantándote contra todo lo que se llama Dios. O sea, en una actitud ateísta, ¿verdad? O sea, no crean en Dios. Pero también en el mismo versículo dice, o que se adora tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. O sea que hay dos cosas ahí en un solo texto, hermanos. Este espíritu se muestra como un espíritu ateo de no creer en Dios, pero por otro lado dice que se siente en el mismo lugar de Dios, haciéndose parecer a Dios. Hermanos, nosotros vemos, hermanos, así como pasa con el vecino, hermanos, que a veces el vecino, hay unos que es católico, el otro tal vez es ateo, él no cree en Dios. Ahí, hermanos, ahí en la casa llegó un vecino a vivir un año, que venía de Noruega, hermano, pero él no creía en Dios, nada, no creía en Dios. Y nosotros aquí, nosotros fieles, aquí somos en la iglesia, nada más el vecino. Pero también, hermanos, hay, por ejemplo, a nivel de país, en China, por ejemplo, en China, hermanos, un país ateo. Nosotros aquí en Estados Unidos y nuestra influencia, pues creemos en Dios. Y esto, hermanos, ha traído, aquí en Oaxaca, hermanos, fíjense que nosotros cuando éramos pequeños, yo me acuerdo, hermanos, las limitaciones eran más en lo económico, el desarrollo dentro de nuestro país limitado. Pero, hermanos, no había iglesias, el cristianismo, hermanos. Yo me acuerdo en la secundaria, hermanos, pues eran pocos los cristianos que iban. Hablaban un cristiano, hasta lo miraban como algo raro. Pero para estos años, hermanos, el evangelio ha entrado, hay iglesias, ¿verdad? Hay un hermano aquí, el hermano Luis de San Pedro. Hermanos, ustedes saben, hermanos, que Monte Albán era un centro de adoración, ¿verdad? Un adoratorio, pues, satánico. Ahorita lo tenemos, pero era un adoratorio satánico ahí. Y alguien, hermanos, ¿y qué pasó con la gente que vivía ahí? Dice, ¿qué pasó? No, pues se fue. No. Todos los pueblitos que están alrededor son de los que trabajaban ahí arriba. Y el hermano vive en San Pedro. Y San Pedro, hermano, pues era una de las poblaciones que estaban ahí. Y dice, hermanos, para nosotros era un punto. El hermano es pastor, no nos lo está diciendo alguien que no conoce, era un pastor. Dice, hermano, nosotros nos vimos de aquí porque era difícil vivir. Los tormentos espirituales, hermanos, la hechicería, los brujos, las brujas, venían, hermanos, literalmente a nuestra casa. Nos fuimos para allá, salimos, nos fuimos a la Baja California, pero ahí conocieron a Dios. Y conocieron a Dios, dice, hermano, y pues Dios los cubrió, porque dice la Biblia que el que habita al abrigo del Altísimo, empezaron a morar bajo la sombra de Dios, empezaron a tener una cobertura de fe. Y el hermanos, regresó acá con la palabra de Dios y empezó a sembrar. Hermanos, ahora hay varios templos ahí en San Pedro. Dice, hermano, y gracias a Dios que lo que antes pasaba ya se fueron. Porque antes, hermano, estaba el gobierno de Satanás. No había una iglesia donde ir. Hermanos, nosotros vemos que nuestros abuelos, antepasados, en lugar de venir a presentar a nuestros hijos a Dios, los iban y los presentaban con los brujos. Pero dice la Biblia, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Así que, hermanos, pero sin embargo, hermanos, de unos años para acá que el cristianismo se ha extendido, hermano, fíjese, nuestra economía, ya vemos, hermanos, que ganan bien. La economía de nuestro país se ha levantado.
Pero países, hermanos, enteros, países enteros. Haití dicen, hermanos, que el 50% practica el vudú, otro 40% ha recibido beneficios del vudú y solamente un 10% está entre el catolicismo y el cristianismo. ¿Qué es el vudú? El vudú, hermano, es lo extremo de la magia negra. ¿Cómo está el país? Oh, hermano, fíjese, por eso ahorita que el hermano hablaba, hermano, a veces se queja, hermano, no, hermano, dinero, luego piden dinero. No, hermano, es que si queremos sembrar, hermanos, en fe, hermano, tenemos que dar a Dios con nuestro corazón una actitud de fe delante de Dios. Dios bendice en esa forma. Hermanos, mi mamá tiene 88 años. Ella dice que cuando se vino de la sierra, hermanos, ella es de la Sierra Juárez, de Macuiltianguis. Hermanos, mi mamá venía, dice, arreando su burrito con mi abuelito. Y dice, cuando llegaron aquí, hermanos, oscuro. La gente, hermanos, a las 8 de la noche ya se encerraba porque decían, no, porque en la noche pasa la carreta de la muerte. Y toda la gente lo creía. Si ustedes escriben leyendas, hermanos, de Oaxaca, ahí están escritas. Pero lo creían. Y hermanos, bíblicamente la palabra de Dios dice que existen señoríos, gobernadores. Pero cuando viene la palabra de Dios, rompe todos esos esquemas, hermanos. Y usted y yo somos parte de esa, hermano, libertad en Dios, de lo que podemos adorar y servir al Señor. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios que se ha manifestado aquí en la tierra, desde los brujos, hermanos, hasta en la iglesia, dice la Biblia, que se manifestará el hombre de pecado, hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Hermanos, nosotros a veces, hermanos, hemos tomado un concepto, pero de lo que Hollywood dice, por películas que hemos visto, pero de lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, fíjese que desde los tiempos de los apóstoles ya había hombres. Fíjese que ahí, mire lo que dice en Primera de Juan, lea usted ahí, mire lo que dice. En la Tercera de Juan, perdón, hermano, no es Primera de Juan. Gloria a Dios. Y hermanos, aquí en Tercera de Juan, el apóstol Juan, ¿quién era Juan, hermanos? Era Juan el amado, el del amor. Aunque fue transformado, hermano, no crean ustedes, entró así como nosotros. A veces dice que eran, por eso el Señor le dijo los hijos del rayo. ¿Y cómo eran? Se ve que eran tremendos. Dice que en una ocasión dijeron, Señor, hacemos que descienda fuego del cielo y los consuma. Dijo, ay, hermanito, no saben de qué espíritu son. A veces nosotros queremos así, ¿verdad? No, queremos que esos hermanos que no, hermano. Sin embargo, dice que Dios transformó y se volvió una mielecita nuestro hermano Juan. Pero sin embargo, a pesar de eso, dice que Juan, hermanos, había hermanos que él había sembrado, que él había llevado y que se habían convertido, hermanos, dueños de la iglesia. Dice que aquí, hermanos, había un hombre. Dice en el versículo 9, dice, yo he escrito a la iglesia, dice, mas Diótrefes, que ama tener el privado dentro de ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace, parlando con palabras maliciosas contra nosotros, y no contento en estas cosas, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que quieren recibir, y los echa de la iglesia. Amados, no sigáis lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que hace mal, ¿qué dice? No ha visto a Dios. Hermano, fíjese, hermano, qué bonito, hermano, tener nosotros una actitud de fidelidad a la obra de Dios. Hermanos, ver de lo que estamos, hermanos, y ver, hermano, que nosotros seamos parte de una iglesia, porque somos, hermanos, la tierra abonada. Aquí, hermanos, los hermanos que llegan el reflejo de la iglesia es usted, somos nosotros.
Y dice la palabra del Señor, cuando hablamos de Tesalonicenses, del hijo de perdición, del hijo de pecado y haciéndose parecer a Dios, tanto que se siente en el templo de Dios, son los que se adueñan, hermanos, de la obra del Señor. Nosotros vemos, hermanos, por ejemplo, el Papa, ¿verdad? El Papa tiene aquí, hermanos, en su corona, Vicarios Filis Dei, ¿verdad? Que quiere decir representante de Dios en la tierra. Y dice que las tres partes que tiene su, ¿cómo se llama, hermano? La mitra o la gorra, hermano, dice que es poder en el cielo, poder en la tierra y poder en el infierno. Muchas veces fuimos engañados, hermanos. Pues ahí estábamos, era la única que nos, hermanos, y ahora, hermanos, lo que ahora nosotros leemos en la palabra de Dios, hermanos, era prohibido leer la palabra del Señor. Nosotros vemos, hermanos, en los pueblos existían cacicazgos. Y los caciques eran, hermanos, de los que sabían leer y gobernaban sobre gente que no sabía leer, ¿verdad? Que ignoraba las leyes, que ignoraba los privilegios que tenían, y se gobernaban y se señoreaban sobre de ellos. Pero cuando sus hijos empezaron a crecer, fíjese, ahora hay pueblos prósperos, pueblos que ya está equitativamente repartidas las tierras o la riqueza. Y así en la iglesia, hermanos, había cacicazgos, hermanos, del clero que no permitía que se leyera la palabra de Dios, so pena de muerte. Hasta hace unos 50, 60 años, hermanos, las misas se daban en latín, y si entraba no sabiendo, salía peor. Pero sin embargo, hermano, cuando empezamos a leer la palabra de Dios y empezó a haber una reforma en su corazón, en su vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra ciudad, ahora, hermano, podemos adorar a Dios, hermanos. Pero también empieza a haber, hermanos, situaciones que son contrarias a la palabra de Dios. La otra vez, hermanos, estaba yo, tengo una vecina que es catequista, y pues habíamos compartido, y una vez pasé, pues siempre estuvo ahí. También tengo una vecina que era catequista enfrente de mi casa, ¿verdad? Su casa de ustedes, y fui y les hablamos. Ella sí ya está convertida a Dios, se las arrebatamos, ¿verdad? Pero esta aquí, pues ella no. Pero una vez me dio mucho gusto, hermano, porque iba yo pasando y estaba el cántico ese, ya llegó, de gloria a Dios se convierte. Hasta me paré. María ya llegó. Dije, no, Señor, no, ¿verdad? Cambian las cosas, ¿verdad? De lo santo, de lo pulcro a lo impuro. Lo adaptan a su realidad. Nosotros creemos, hermanos, que Dios nos ha llamado para tener, hermanos, un reflejo de la gloria de Dios. Por eso dice la palabra del Señor aquí. ¿No os acordabais de esto? En cuanto, versículo 5, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que ahora impide que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera lo que se ha quitado de en medio, el que ahora impide. Entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermanos, aquí habla, ¿verdad?, de que se ha interpretado de que pues ahorita está que impide la iglesia, y cuando sea levantada la iglesia, pues entonces manifestará el diablo. Pero no, precisamente la clave son los versículos 2, ¿verdad? ¿Qué impedía? Era la autoridad de los apóstoles, ¿verdad? La autoridad, dijeron, bueno, una carta yo la desmiento porque yo estoy vivo. Una profecía yo la paro porque yo sé lo que Dios me ha revelado y lo que hemos enseñado. Pero dice, cuando ahorita lo que impide, pero cuando yo ya no esté aquí, lo que impide, cuando ya no esté yo aquí, Dios me levante, entonces dice la palabra de Dios, será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, se van a manifestar enseñanzas erróneas conforme a la palabra de Dios, que van a desviar nuestra fe. Fíjese que en la Segunda Guerra Mundial, dicen, hermanos, que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados entraron a Francia, y que los alemanes, hermanos, pues allí ahora no son como los anuncios ahorita.
Tenían anuncios que para acá, para Berlín, para acá, y tenían sus anuncios. Y lo que hacían era moverlo. Si estaba así, lo movían así para que en lugar de irse para acá, se fuera para acá. Y eso dice que muchos de los comandantes cayeron en esas trampas. Yo recuerdo, hermanos, una vez fuimos aquí a la sierra y llegué un momento, hermanos, cuando llegamos y dije yo, antes había un camino y ahora hay tres, 1, 2, 3. Dije yo, Señor, ¿ahora cuál tomo? Y no iba nadie conmigo. Digo, pues, ahora sí que como decimos de Tim Marín, me voy en este. No, hermano, ya llegando había un señor con un burrito con su leña y le digo, voy para este lugar, este camino. No, dice, te equivocaste. Y había ido como media hora y tuve que regresarme y agarré el camino correcto y llegué a donde iba. El diablo va a tratar de hacer eso, desviar nuestra visión, confundir nuestra mente. Hermano, por eso dice la palabra de Dios, entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién es este? Pues es el diablo, el espíritu del anticristo que está obrando, que no leímos allí, que allí en el libro de Juan, hermanos, que decía, ya está obrando el misterio de iniquidad, el misterio de pecado. Ahora, este es, hermanos, así como el Espíritu Santo. ¿Paz de Cristo, hermano? Cuando venimos acá, hermanos, y alabamos a Dios, hermanos, el Espíritu del Señor nos renueva. Nadie nos dice levanta las manos, pero levantamos las manos porque sentimos, hermanos, que la unción de Dios fresca en nuestro corazón, nos purifica, nos fortalece, nos da una visión clara de su palabra. Gloria a Dios. Pero también, hermanos, dice la palabra de Dios que el espíritu del anticristo, hermanos, ese espíritu, hermano, nos va a desviar de la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo 9, aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás. No es Satanás, es según operación de Satanás. ¿Cómo? Con grande potencia, señales y milagros mentirosos. ¿Quién va a hacer estos milagros mentirosos? O sea, grande poder. A veces, hermanos, dicen, no, hermano, yo aquí me voy porque allá sí está, a las nombres, allá. Aquí estamos fríos, no, allá está, pero sí que está que quema y quema, ¿verdad? Pero dice la palabra, Dios, tenga cuidado, porque no son las emociones las que nos mueven. Recordemos, hermano, los jóvenes hebreos dijeron, sepas tú, oh rey, que a tu Dios no adoraremos, ni nos inclinaremos ante tu estatua que tú has construido. Pero es que jóvenes, miren, yo estoy dando una oportunidad para que vean que yo soy misericordioso. Les doy la oportunidad, voy a tocar otra vez para que se doble. Pero ¿qué dijeron aquellos jóvenes? No, rey, que a tu Dios no honraremos ni serviremos, porque al Dios en que nosotros servimos nos puede librar de tu mano. Pero aunque no nos libre, de todos modos a tu Dios no vamos a servir. Tenían convicción de Dios. En este último tiempo dice la palabra de Dios que iba a ser aquel inicuo cuyo iba a venir según operación de Satanás con gran, o sea, no con poder, sino con grande poder. ¿Qué cosa es un hermano? Es grande poder. Fíjense, hermanos, que ahorita en las iglesias hay un movimiento que se llama los católicos son renovación carismática. Oh, no, hermanos, tienen unos predicadores que nosotros nos quedamos chiquitos, hermanos, pero no es conforme a la palabra de Dios. No mueven nuestras emociones, mueven nuestra visión, pero Dios dice, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice con grande potencia y señales mentirosos. En Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Ahorita no lo leo, lo pueden leer todo el capítulo. Dice que hará con grande poder, que hará descender fuego del cielo. Yo pensaba, hermanos, que cuando decía que hará descender fuego del cielo, allí va a estar uno allá en las nubes echando ahí con su soplete de gas, ¿verdad? Pero no, ¿qué es el fuego para nosotros? El Espíritu Santo. O sea que estas señales mentirosas iban a hacer descender como si fuera el Espíritu Santo. Una de las primeras ocasiones, hermanos, allá en la ciudad en Miami, dicen, hermanos, que en un seminario católico empezaron a tener una manifestación del Espíritu Santo, supuestamente.
Y pues hubo un mover y todos fueron a ver. Y uno de los hermanos, ¿verdad? Que conocemos, dice que se entrevistó con uno de los que estaban aquí y decía: oye, ¿qué sientes ahora que has recibido el Espíritu Santo? Hoy siento que amo más a la Virgen María. Oiga, mi hermano, pues no es el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia, el Espíritu, el Señor dijo: y este Espíritu os guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo de Dios nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Por eso dice la Biblia: aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás. Hermanos, a veces nosotros pensamos, hermanos, que el diablo se va a manifestar así con los ojos rojos, con los cuernotes, una cola ahí con su flecha atrás. Ya, soy el chamuco. No, así no se manifiesta. Él trata, hermanos, de ser, hermanos, fíjese, bueno, ahorita no traigo, ¿verdad? Y la otra vez compré un pantalón allá en el centro. Y no les digo, de los baratos, ¿no? Y un hermano dice: oye, hermano, estás estrenando tu Levi's. Y sí se parece, ¿no? Y no le dije nada, lo dejé con la duda. Pero hermanos, le dije a mi esposa: no me lo laves con todo, porque te va a despintar y va a manchar a los otros, porque es piratita, ¿verdad? Y este pantalón, hermano, hasta decía en inglés, Levi's, y decía todo en inglés. Pero son piratas. 140 creo me costó. Un original vale como 800, 600, 700, no sé cuánto vale. No compro de eso, yo compro de los piratas. Hermano, pero hermano, cualquiera que no conoce, hermano, se va con la finta. Oh, padre. La otra vez, hermano, a mi mamá le llevaron, dice: es que este es un topper. Y dice mi mamá: no, este no es topper. No, pues igualitito, pero parecía un topper. El diablo trata de comparar algo igualitito. Por eso dice la Biblia: escudriñen en las Escrituras. Hermanos, si nosotros no, hermanos, no conocemos la palabra de Dios, hermano, fácil vamos a caer en las trampas del diablo. Pero la Biblia nos habla que estudiemos. Dice la palabra de Dios: con grande poder, señales y milagros mentirosos. O sea, son milagros, pero que son mentirosos, hermanos. Los brujos aún tienen, hermanos, tienen la magia negra y la magia blanca. Había un hermano que se convirtió al Señor y decía: hermano, yo hasta le decía que cuando le echaba sus santos óleos ahí, le decía: di el Padre Nuestro. Y creían que era una manifestación de Dios. Tenemos en el capítulo 8, hermanos, del libro de Hechos, donde dice, hermanos, que Simón, el mago, dice que era mago y les decía al pueblo que era una grande virtud de Dios. Y en Samaria dice, hermanos, que él hacía ahí sus artimañas y le decía que era virtud de Dios y era hechicería. Hermanos, y el pueblo se confundía. Por eso dice que iba a venir con grandes señales, poder, señales y milagros mentirosos. Pero a quienes, fíjense, hermanos, en el versículo siguiente habla a quién está mandado esto. Dice: con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea que hay hermanos que vienen y como que, ay, sí, pero al rato, hoy creo que para acá, y empiezan a moverse para allá, hermanos, empiezan a moverse para acá, hermanos, y no maduran, no solidifican, hermanos, su convicción en Dios. Hermanos, les da lo mismo uno que otro. Por eso dijo allí, hermano, cualquiera que confiesa que Jesús, cual no confiesa que Jesús es venido en carne, o sea que Dios se manifestó en carne, que Jesús es Dios, el tal es el espíritu del anticristo. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Dice que a todos aquellos hermanos que no conocen, que no tienen esa convicción, dice: con todo engaño de iniquidad en los que perecen, dice el versículo 10, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, se les predicó la palabra del Señor y la rechazaron. Yo recuerdo, hermanos, allá con la hermana Cecilia, hermano, una vez fui y estaba una doctora y empecé a hablar de la palabra de Dios y empezó a rechazarla. Entonces le digo, ya al final le digo: ¿sabe qué? Pues usted es dura y Dios me envió para hablar en la palabra de Dios. Hoy, en este día, le digo, yo la hago responsable delante de Dios, que cuando usted esté delante del Señor, usted no es inocente, porque yo le prediqué la salvación y usted la rechazó. Así que yo la hago responsable hoy.
de haber rechazado el mensaje de salvación. Que Dios la bendiga. Y me di la vuelta. No se vaya, no se vaya. Dice, oye, hermano, hasta me abrió su casa para predicarle a su familia. A veces, hermano, tenemos que predicar la palabra de Dios con convicción. Otros hermanos, denle un aplauso a Dios, hermano. Allí en Veracruz, hermano, estaba un hermano. En Veracruz, hermano, encontraba el pastor a la hermana, ¿cuándo se entrega su vida a Dios? Hermano, es que mi esposo. Y cuando encontraba al esposo, hermano, ¿qué pasó? Es que mi esposa. Y siempre se echaban la bolita uno al otro, hasta que un día el hermano, una campaña, los encontró a los dos. A ver, hermano, dice, ¿cuánto tiempo? ¿Usted por qué no han servido a Dios, hermano? ¿No han entregado su vida a Dios? Hermano, ya no, pues ahí estaba la esposa y ya no tenía a quien echarle la culpa. Dice, hermano, que hermano, en 15 días, mire, hermano, vamos a orar para que en un mes ustedes se bauticen y entreguen su vida a Dios. Amén, hermano. Señor, y ya oraron por ellos. Dice, Señor, vamos a darles un mes para que se bauticen, Señor. Si en un mes no se bautizan, mátalos, Señor. No, hermano, a los 15 días estaban en las aguas del bautismo, hermano. Hermano, no queremos que pase así. Hay hermanos, ¿verdad?, que tienen, hermano, les gusta convivir con los hermanos. Hermanos, yo no conozco a todos para que no vaya a decir, ya le contó el hermano, no, ¿verdad? Hay hermanos que están aquí, les gusta los cantos, les gusta la alabanza, saludar a los hermanos, les gusta la convivencia, los himnos, pero no se han entregado a Dios. Hermano, pues si queremos, hermanos, que sea salvo, si por mí fuera, hermano, éntrale, me caes bien. Pero la Biblia dice que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Gloria a Dios. Y cuando nosotros rechazamos la verdad de Dios, cuando nosotros ponemos un muro ahí, dice, por tanto Dios les envía operación de error para que crean a la mentira. O sea, todos aquellos hermanos que se les ha hablado la verdad, pero la han rechazado, han caído en trampas del diablo profundas donde no salen. Dice en el libro de Proverbios, amó la maldición y le vino y le entró como agua en sus huesos, se enrolló, hermanos, dice, como en su cuerpo. Por eso, hermanos, si usted tiene la oportunidad hoy, y hermanos, y no ha entregado su vida a Dios, hoy es la oportunidad de entregar nuestra vida al Señor. Porque si, hermanos, dice la Biblia, porque si no se afirma en Dios, dice que Dios mismo pues les envía operación de error para que crean en la mentira y para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Qué triste, hermano, después de estar aquí, cuando estemos allá delante del Señor y que Dios esté llamando lista a su pueblo, y nosotros, hermanos, habiendo tenido la oportunidad de escribir nuestro nombre en el libro de la vida, no tuvimos esa valentía de poder arrebatar el reino de Dios para nosotros y nuestra familia. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor, para que sean condenados los que no creyeron en la verdad, antes consintieron en la iniquidad. Qué triste, hermanos, es para los que rechazan, para los que tienen la oportunidad. Oye, hermanos, fíjense, nosotros, mi mamá tenía 80 y hace 2 años, hace como año y medio apenas, pues ella vive en California. Le digo, mamá, vaya usted para que le den su ayuda allí de 65, ¿no? De la ayuda de las personas adultas mayores. Y como ella vive allá, dice, mamá, es que, hijo, es que yo no necesito. Pero yo sí, mamá, le digo, échale. Ya me la llevé, hermanos. No, y sí, ya le están dando a ella, ¿verdad? Le están dando. Y decía, ¿por qué usted no vino, señora? Dice, si ya tiene usted la edad. No me diga que no tiene la edad. No, sí, ya tengo la edad. Y aunque tenía ya la edad, es mexicana y tenía el beneficio, pero no se lo daban porque no se apuntó. Hasta que fue y se apuntó, y hermano, le viene ahora sí, mire. Ya cuando viene, vamos a traer, vamos, jefa, ahí está. Hasta mi refresquito me invita, ¿verdad? Pero hermanos, qué triste, hermanos, ahí de que hermanos que tuvieron la oportunidad de escribir su nombre en el libro de la vida, que tienen la oportunidad, hermanos, de escribir su nombre, no lo han escrito. ¿Qué está pasando, hermano? Qué triste, hermanos, cuando uno de los cultos fúnebres más tristes es cuando presidimos
amigos que fueron a la iglesia, estuvieron ahí, pero nunca entregaron su vida a Dios. Casi se bautizaba, casi entregaba su vida a Dios, pero nunca le entregó. Es triste eso, porque podemos hablar cosas bonitas, pero la terrible realidad es que dice la palabra del Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso aquí el apóstol Pablo en el siguiente versículo cambia la actitud y dice: mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu Santo y fe de la verdad. Gloria a Dios. O sea que Dios, hermano, usted siéntase privilegiado porque Dios nos escogió. Gloria a Dios. La otra vez mi hijo, ¿verdad? Mi hijo ahorita que estabas tocando, David, dice mi esposa: mira, te parece a nuestro hijo, partió con el Señor. Pero hermanos, él le daba clases al hijo del gobernador. Y dice: no, miras con el hijo del gobernador. Y se admite. Le digo: hijo, tú eres hijo del rey, somos hijos de Dios. Gloria a Jesús, somos hijos del Eterno. Por eso dice el canto, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor, las gentes dirán: grandes cosas ha hecho Dios con esto. En usted, hermano, y usted tendremos el privilegio, el supremo privilegio de ser hechos hijos de Dios. Allá en San Juan 1:12 dice: y a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso dice: a lo cual os llamó a vuestro evangelio para alcanzar gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ahora da un consejo de los que ya hemos creído, hermanos, dice: así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta como nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele nuestros corazones y os confirme en toda buena obra. Gloria a Dios y a su nombre, hermano. Así que, hermanos, fíjese que ahora que nos llamó, ahora somos parte del reino de Dios. Y luego nos dice ya el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 17, 18 y 19, que ahora dice: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Somos embajadores del reino de Dios. Así que cuando nosotros vamos, hermanos, no somos cualquier cosa, somos embajadores. Hermano, no sé cuántos han ido a sacar su visa, ¿verdad? A sacar su visa y les dan, y cuando están sacando su visa, hermano, miran, quieren que el cónsul o el embajador ahí lo mire con ojos de misericordia y le diga: tente para que entres a Estados Unidos. Porque al que este embajador o ese cónsul le pone el sello de abrir las puertas, se le abren las puertas de un país. Pero si le dice no, nada más no. Nosotros no somos, hermanos, embajadores de un país, somos embajadores del reino de Dios. Como si Dios rogare por medio nuestro. Así que, hermanos, fíjense, dice el apóstol Pablo: ten firmes, escudriñen la palabra de Dios, tengan convicción en su palabra, hermanos. Y pues, hermano, tenemos que seguir adelante, ¿verdad? La lucha, hermanos, lo más dulce en este mundo es el noviazgo y el matrimonio, ¿verdad? Y saben, hermanos, que también es lo más amargo, el que no conoce a Dios, ¿verdad? Dios nos conoce, hermanos. Tenemos ya este año, Dios nos concede 45 años de matrimonio, ¿verdad? Con mi esposa. Y pues, hermano, pues nos da gusto. Pues le digo: hermano, celebramos, pues, hermano, 45. Y no por el matrimonio, por la resistencia, pero ahí estamos, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Así que, hermanos, pues estamos hermano, y así es en el camino de Dios. Tenemos la convicción de Dios, tenemos, hermanos, el llamado de Dios, y sin duda alguna, hermanos, seremos firmes a su palabra y nadie nos moverá, sino que solidifiquemos nuestra fe. Hermanos, dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, puestos 12, ¿verdad? Dice: puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Hermano, porque si los pones en mí, oh no, o en el hermano, no, hermano, dijera el hermano: la hemos regado.
Decía un hermano ahí, oye hermano, qué matrimonio, pues su esposo es dulce. No, antes no, pero ahorita que ya no se nos está subiendo el azúcar, pues digo, ya no queremos que nos digan eso, hermano. Así que hermano, Dios les bendiga, les amamos en el amor de Dios. ¿Qué le decimos al pastor Lemuel? Que Dios le bendiga. Yo quiero que se ponga usted de pie. Terminó, que siempre terminamos a la 1, ¿eh? Hermano, la 1 en punto. Gloria a Dios. Mire, hermano, que la palabra que el pastor dio no pase de largo. No entre por acá y salga por acá. Nadie tiene la vida comprada. No sabemos cuándo venga el Señor, pero el Señor viene pronto. Estamos viendo la manifestación de los últimos tiempos. La palabra de Dios es fiel y todo lo que dijo que iba a pasar está pasando. Se está cumpliendo al pie de la letra. Entonces usted medite. ¿Qué estoy haciendo yo para prepararme para ese tiempo, ese acontecimiento que estamos esperando? Amén. Que es el levantamiento de la iglesia. Como dice la antigua versión, el recogimiento de la iglesia. Amén. Yo voy a hacer un llamado, hermano. Si tú quieres renovar tu relación con Dios, o no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, o como que pues simpatizas con la palabra, pero no has dicho, Señor, yo quiero entregar mi vida completamente a ti. Pásate, hermano, vamos a orar, pásate, no te tardes, ya estamos terminando, pásate y dile, Señor, hoy quiero renovar mi compromiso contigo. Pásale si tú quieres renovar tu compromiso con el Señor. Hoy alguien me decía, pastor, ¿cómo le puedo hacer para bautizarme? Queriendo solamente. Felipe dijo, ¿crees de todo tu corazón? Bien puedes. Y dice que mandaron a parar el carro donde iban en carruaje y había un río y se bautizó aquel eunuco. Amén. Pásate si tú quieres pasar, si no, ahí donde estás vamos a orar. Vamos a orar, pero es necesario que tú no te entretengas, entiendas que el tiempo se está acabando. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor, aquí estoy, Padre. Háblale, cierra tus ojos y dile, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Yo quiero entregarte mi vida, Señor. Reconozco que me he apartado de ti. Reconozco, Señor, que no he sido sabio en poner atención